De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a De Padres para Padres, este espacio que hacemos con muchísimo amor desde la Asociación de Padres del Colegio CIEDI para compartir con toda la comunidad diversos temas, en este caso temas de crianza que tanto nos sirven a todos sin importar la edad de nuestro hijo. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que ante alguna situación, de pronto, sobre todo pasa cuando uno tiene que dar un permiso, no logra ponerse de acuerdo entre papá y mamá. Y esto a veces puede llegar a generar confusión entre los chicos sin importar la edad que tengan. Entonces el tema ahí se pone un poco tenso, en casa se pone el ambiente un poco estresante, porque se encuentran como estas diferencias de conceptos, de ideas, ¿no? Frente a lo que es o no es correcto. Entonces vamos a hablar sobre este tema, la importancia de estar coordinados, de hacer equipo para sacar adelante a nuestros hijos en esta etapa tan importante de su vida. Para eso está de vuelta con nosotros Diana Tarazona, que ya nos estuvo acompañando en una oportunidad anterior con un tema bien bonito que fue el manejo de las emociones, todo este tema de la educación emocional que comienza en casa y que es fundamental para toda la vida, sin importar la edad que tengamos, el manejo de las emociones siempre va a ser fundamental. Pero entonces hoy vamos a hablar de este equipo, del equipo perfecto en casa cuando en el hogar están presentes papá y mamá. Diana es psicóloga y pues nos ha estado dando unos consejos maravillosos y aquí está para abordar otro tema de gran interés. Diana, bienvenida de vuelta a De Padres para Padres. Gracias, Jimmy, gracias nuevamente por invitarme, por la confianza. Pienso que estas experiencias y todo este conocimiento que he ido construyendo día a día, trabajando con padres como ustedes, también me ha ayudado mucho a poder seguir creando herramientas, seguir estudiando y poderles brindar un nuevo conocimiento cada vez más sólido para poder enfrentar el reto de ser padres, ¿no? Que como decíamos antes con Jimé, no hay una escuela para padres como tal, en donde haya una universidad que nos diga cómo ser papás, ¿sí? Nos dan un curso psicoprofiláctico, pero nunca cómo ejercer la autoridad, hacer que los niños puedan construirse desde una postura de respeto y de dignidad. Sí, los niños vienen sin manual, desafortunadamente, ¿no? En absoluto, para nada. O sea, ellos no traen su manual. Además que hagan de cuenta, así como las manos, los dedos de mis manos, así son cada uno, totalmente diferente. Y hay que aprender a manejarlos porque lo que funciona con uno no funciona con otro, cuando son dos o más. Exacto. Bueno, este tema de la crianza de ese equipo perfecto, porque es que es bien complicado, ¿no? Porque siento que también influye muchísimo la manera como criaron a papá y a mamá en casa, entonces a veces ven uno a replicar las situaciones y es complejo llegar, entonces a veces se choca, a veces es complejo llegar a acuerdos, se choca en esas decisiones que hay que tomar en diferentes momentos. ¿Cómo manejar esto? O sea, porque realmente el no estar de acuerdo, y más si el hijo está presente, yo pienso que eso genera una confusión impresionante y pues lo deja sin autoridad al uno o al otro. Como tú dices, Jimé, pues definitivamente nosotros venimos con una crianza, con unos modelamientos de resolución de conflictos, con una forma de expresar nuestros sentimientos, con una forma de tener el respeto o no a la autoridad. Nosotros venimos de data, ¿no? Con muchísimos estilos y con muchísimas formas, pero que finalmente la única manera y algo que recuerdo es que, no sé si a ti te pasó, Jime, que nuestros papás nunca se contradijeron, ¿no? Ellos se aliaban de alguna manera, pero nunca frente a nosotros. Si ellos tenían alguna discrepancia, por lo menos los niños, si tenían alguna discrepancia en lo que iban a decir, lo hacían por allá y después como que se reorganizaban las cosas. Pero siempre era dialoguemos, nunca, así no estuviera de acuerdo el uno con el otro, se pronunciaban frente a los hijos. Y una de las cosas más importantes es que tenían unas miradas así de, aquí estamos uno.
Con las miradas se comunicaban. Se comunicaban increíblemente. No vayas a decir nada. Exacto. Una cosa así por el estilo. Pero digamos que esa es una de las cosas que por lo menos yo aprendí en mi rol de madre y que también reproduje, ¿no? Y era que si en algún momento mi esposo me veía que me había exaltado mucho, como que me hacía la mirada de que baje un poquito porque está como muy bravita y puede cometer un error. Y después lo comentábamos, siempre hablábamos sobre las situaciones, pero nunca teníamos eso de desautorizarnos, no. Y eso tiene que ver mucho con el respeto y el amor, ¿no? Y el de saber que si yo estoy contigo y decidimos los dos ser papás, es porque tenemos un proyecto común en donde nos vamos a poner de acuerdo para poder formar a estos niños, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo con algo, me lo como en ese momento y después se lo digo, mi amor, no me gustó esto o lo otro, ¿cómo podríamos hacerlo diferente? Esa palabra, esa pregunta de verdad que debe ser fundamental en los diálogos de todas las personas. ¿Cómo podríamos hacerlo diferente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni me estoy desautorizando, ni tampoco estoy invalidando la autoridad del otro, sino que estamos hablando en construcción conjunta. Los acuerdos son fundamentales antes de pronunciarse con los niños. Siempre, cuando nosotros le vamos a dar una opción a un niño, siempre debe estar anteriormente dialogada y acordada de que estas son las dos posibilidades en las que los dos estamos de acuerdo. El diálogo es fundamental. Pero a veces esos acuerdos tal vez no se tienen tan claros. Pues a veces, no sé, Diana, es que estamos en un mundo en el que a veces papá trabaja mucho, mamá trabaja mucho, los dos están por fuera, llegan cansados, a veces no hay tiempo como de dialogar y a veces hay que tomar decisiones en el momento. Entonces, este tipo de aspectos a los que nos lleva la vida cotidiana también influyen en que a veces no se logra hacer como equipo. O sea, qué tan importante es encontrar esos espacios de diálogo. Yo pienso que desde antes de casarse y tener hijos. De acuerdo. ¿Qué es lo que tú esperas si tenemos un hijo? ¿Cómo lo queremos criar? ¿Cómo queremos? Pero eso tal vez... Eso es ideal, realmente uno quisiera hacerlo de verdad de manera anticipada y tener esos diálogos, pero definitivamente las cosas cuando se dan, las situaciones que se dan, se generan conflictos. El problema es que nos da miedo el conflicto y resulta que el conflicto no es malo, el conflicto moviliza y nos ayuda a avanzar. En la medida que nosotros pongamos nuestros argumentos de manera respetuosa y dignificante del otro, y no como una guerra de poderes, porque ese es el problema. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el que va a mandar? ¿Cuál es el que tiene la autoridad aquí en la casa? Cuando nosotros nos ponemos en esa posición de poder, pues evidentemente se genera una guerra. Pero si nosotros tenemos como proyecto común la formación de los niños y que los dos de bien o mal nos tenemos que poner de acuerdo, esos diálogos constantes deben ser la prioridad, ¿sí? Ahí obviamente, nos juega duro como aquella posición que tenemos frente a la autoridad, que son los estilos de autoridad, ¿no? Y ahí pues es una de las cosas que también tenemos que identificarnos con él y saber cuál es la trascendencia que tiene cada uno y el impacto que tiene cada uno y cómo poder construir un estilo de autoridad común, en donde se conjuguen los dos. ¿Y qué pasa cuando en el hogar no están juntos papá y mamá? Cuando el niño pues tiene dos casas porque sus padres por algún motivo ya no están juntos. Esto también lo ve uno como de manera muy permanente, o le escucha a uno a las amigas que ya no están junto con su esposo a decir, no, es que yo no los dejo ver televisión esta tarde, pero cuando se van para donde el papá, entonces se acuestan a la 1 de la mañana jugando, viendo televisión. ¿Cómo manejar este Sí, este es mi diario vivir. El tiempo tenemos familias que por X o Y motivo decidieron pues romper y no continuar con su proyecto de matrimonio y obviamente están en la mitad los niños. Finalmente he visto dos tipos de familia. Unas que definitivamente cuando quedaron en guerra, ¿sí? Como quedaron en un malestar profundo,
es muy difícil, porque entonces ahí se vuelve, ¿qué hacer para que mis hijos me amen más? Y ellos hablen bien de mí y por lo tanto tenga, poner la culpa en el otro, ¿sí? Ahí valido de que yo soy el buen papá o soy la buena mamá y el otro entonces que quede como el malo del paseo. Entonces tiene mucho que ver con eso. Cuando hay ese tipo de situaciones, oh, qué difícil porque impacta mucho a los niños, ¿no? Les genera una situación de inseguridad, no saben a qué atenerse con los papás, mi papá dice una cosa, mi mamá dice otra, no se ponen de acuerdo, no continúan, mi mamá me puede castigar, pero mi papá le importa 5. Entonces, como que aquellas cosas que suceden en el diario vivir, que es lo que me reportan ellos, hacen que de verdad ellos, cuando son más grandecitos, manipulan, porque ven esos vacíos en la comunicación y empiezan a ponerlos también ellos estratégicamente en guerra con tal de que ellos poder tener los beneficios, ¿no? Sobre todo más grandes y obtener las ganancias secundarias. Eso es peligrosísimo. Pero también están los papás que a pesar del dolor de haberse separado por X o Y motivo, siempre estuvieron en comunicación constante. Y entonces, mira, hoy me pareció que estuvo muy distraído, no me quiso hacer caso para tal cosa y para otra, y como el del distractor fue el televisor, entonces le dije que hoy no podía ver televisión ni mañana. Entonces yo le comunico, mira, no, por favor, para que me ayudes con eso. Obviamente, pues no estoy de acuerdo con los castigos porque ese tipo de consecuencias no tienen ningún tipo de formación. Pero digamos que este tipo de parejas que están ahorita en formación frente a la autoridad, sí han logrado la comunicación permanente. Hoy llegó, mira, Jime, hoy llegó un mensaje de Santiago y Santiago le pegó en la cara a un niño, ¿sí? Me gustaría saber qué hacemos. Échame una llamadita. Y los dos se llaman, se ponen de acuerdo, dicen sí, no, eso no estuvo bien, que le haga una cartica de disculpa, que repare, que él mismo llame a los papás y les diga que se disculpa, que no va a volver a cometer, o sea, que se encargue él de la responsabilidad del acto que hizo, ¿sí? Y ya en el colegio, pues me imagino que habrán otro tipo de consecuencias que pues ahí se le sale uno un poco de las manos, ¿no? Porque ya hay un reglamento, un manual de convivencia. Pero la clave es el diálogo, la comunicación permanente, que no es una guerra de poder, que no es que quiera más o menos al papá. Una de las cosas que yo siempre le digo a los chiquitos cuando están en separación es: no permitas que nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie hable mal de tus papás. Esa parte es fundamental. Entonces hay una estrategia, si están juntos o si están divorciados en proceso, es el diálogo, al menos dedicarle, no sé, 15, 20 minutos, oiga, venga, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, el diálogo sin importar el contexto en el que estén, si están juntos papá o mamá, o si incluso están separados. Y entender que no hay temor de perder el amor de los hijos lo aman a uno como sea, buenos o malos, siempre van a amar a sus padres. Y es increíble porque uno muchas veces les pregunta a ellos en ese proceso de separación, y bueno, ¿y quién es tu preferido, tu mamá o tu papá? Los dos. La pregunta de todos los niños es los dos. ¿Con quién te irías a vivir si tuvieras la elección? Con los dos. Qué interesante eso. Sí. Qué interesante, de verdad. Pero entonces, ¿cómo manejar? Porque evidentemente hay situaciones que a veces uno no está de acuerdo. Entonces, para los que tenemos de pronto adolescentes, ¿no? Si salió el viernes, también quiere salir el sábado de fiesta. Entonces el papá, ay, pero es que vida solo hay una, que disfrute, que salga. Ay, pero es que ya, mira, 2 días, o sea, ya cómo le hacemos. O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio, por Dios, frente a esas pautas de comportamiento, a esas pautas de crianza? O sea, ¿cómo llegar a acuerdos para no generar ruido, generar conflictos?
Eso, realmente los acuerdos es definitivamente tener una actitud de escucha, fundamental, la actitud de escucha del otro y de sus razonamientos. La segunda es validar la posición que el otro también tiene y por qué lo dice. Y tercero, con base en eso, determinar una posición. Ahora, si la posición no es de negociación, ahí es donde está el quiebre de la comunicación, porque si yo lo que quiero hacer es una imposición del poder y una imposición de mi criterio, no estoy validando tampoco al otro, ni estoy validando la autoridad del otro. Es una construcción en donde la mediación tiene que ser uno de los elementos. Y los niños imitan mucho eso, ¿no? De cómo llegan a negociaciones. A veces uno alcanza a hacer negociaciones frente a ellos y ven los niños lo que se escucha el argumento de acá, se escucha el argumento de acá y se validan los dos argumentos y pueden llegar a uno. ¿Hay que ceder? Quizá de pronto sí, porque si no estamos en guerra de poder podemos ceder. ¿Y ahí qué tan válido es involucrarlos a ellos, a los chicos, a los niños, en esa toma de decisiones? La democracia que llaman. Bueno, la democracia puede ser anarquía, pero no puede darse como tanto. O sea, yo pienso que lo primero ante una decisión no es tanto decirles vaya y dígale a su mamá o vaya y dígale a su papá, sino es déjame y yo hablo con tu mamá o déjame y yo hablo con tu papá, ¿sí? Hablo, dialogo, escucho los argumentos y te damos una razón. ¿Sí? Muchas personas una vez me decían en una escuela de padres, no, pero si usted le está diciendo que espera yo hablo con su mamá o espera yo hablo con su papá, ¿no se está desautorizando? No, lo que está llamando es a equipo. Y si ellos dos en esa negociación le dan dos opciones, acuerdan dos opciones, y esas dos opciones son las que le ponen al niño a través de preguntas de cuál de las dos opciones querría. Yo podría decir en una fiesta, mi amor, creo que has estado saliendo mucho, con tu papá hablamos y analizamos cuántas veces has salido. No, 2 veces, ok. Y la semana pasada también 2 veces, ok. ¿Y la próxima semana tienes más salidas? Sí. Bueno, ¿y cómo estás en las responsabilidades de tus cosas? No, bien, pero tengo esta semana exámenes. Entonces, mira tú y decide tú cuál es la prioridad. Podrías ir, nosotros creemos que podrías ir a una, ¿sí? Para que no le quites tiempo al estudio y de pronto la próxima semana vas a la otra. Pero entonces ahí es el típico, ve y dile a tu papá. Y entre el papá, ve y dile a tu mamá. No, porque pero eso no es tan bueno entonces. No, en absoluto. Porque eso es empoderar al otro y yo no tengo velas en ese entierro, entonces tampoco, ni mucho ni poco, no. La idea es decirle a ellos, déjame y hablo con papá o déjame y hablo con mamá. Nosotros tomamos la decisión sobre cuáles serían las opciones que te podemos dar. Listo. ¿Y cómo, por decirlo de alguna manera, cómo echar reversa? Cuando uno ya de pronto por ese, no sé, juego de ping-pong, no sé, ping-poneo, que lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, a veces los pone en eso. ¿Cómo? Y entonces el niño dice, no, acá, entonces si yo le digo a mi papá me dice que sí, entonces yo ya luego le digo a mi mamá, y mi mamá entonces ya no tiene, pues no, mi papá me dijo que sí, que él me recogía, que él me llevaba, que tranquilos. Entonces ahí ya como que se vuelve lo que tú mencionabas hace un ratico, es el tema de la manipulación. ¿Cómo esa situación se puede reversar? O sea, si ya uno descubre que hay cierto grado de manipulación frente a ciertas situaciones, ¿eso se puede reversar o eso ya es terreno perdido? No, es que se puede reversar. El problema es ya lo que hizo, ¿no? Y ya creó como que él va a buscar de aquí en adelante, qué pereza, porque yo sé que mi papá siempre me va a mandar donde mi mamá, entonces ahora yo solamente le voy a pedir permiso a mi mamá. Y entonces terminamos anulando en las figuras de autoridad al papá, como persona que tiene capacidad también para opinar sobre algo. Y más o menos pues usted le dijo que me mandara acá, pues yo asumo las consecuencias. Y usted asume las consecuencias de que no asume nada. Sí, claro, nunca nadie dice, total.
Sí. Estas generaciones, o sea, es que el tema generacional también ha variado mucho. Tú lo mencionabas al inicio, que pues los padres nuestros tal vez no, o sea, nunca tomaron una decisión frente a nosotros, siempre fueron muy prudentes, siempre fueron Prudentes, muy, exacto, estratégicos, muy entonces por eso uno estratégicos. cuando con una mirada, o sea, ya uno sabía que no, pero estas generaciones de hoy en día son tan diferentes. Yo no sé en tu día a día, en la consulta, en todas las cosas que tienes que manejar con los niños, con los papás, ¿cómo ves estas generaciones de hoy en día? Pues son más complejas, ¿no? Además que traen un chip impresionante. Hay unos que traen un chip, mira, pasamos a veces desde el autoritario y entonces ese chip es un poco tímido, son niños que no tienen, que tienen dificultades, hay niños que tienen unas necesidades especiales para poder dialogar con las demás personas, son muy tímidos porque han ejercido en ellos un autoritarismo, ¿sí? Entonces los han como coartado Coartado. frente a su expresión, les da esos niños inseguros, con baja autoestima, y están por el otro lado los que son criados desde la sobreprotección, y los inutilizamos, es decir, ni siquiera tiene criterio para poder tomar una decisión, y lo que hacen es optar por una dependencia afectiva hacia quien represente como la autoridad. La idea es encontrar un término democrático y el término democrático realmente es ese centro en donde nosotros podemos llegar a esos acuerdos, a leer, a también hacer partícipe a este ser que hoy en día es tan polémico y hoy en día es tan supremamente crítico. Y yo me acuerdo que mi hijo de 3 años se me sentaba ahí y le decía, uy, tengo tanta rabia que me dan ganas de pegarle una nalgada en esa cola. Y entonces el divino me decía, a los niños se les respeta su cuerpo. O sea, desde ahí, desde unas cositas tan chiquitas, ya tienen criterio para saber qué es bueno y qué es malo, y que eso no está bien, y que el respeto y la dignidad es lo que hacen que nosotros podamos salir adelante. Entonces, una de las cosas más importantes en estos procesos es el respeto al otro, es poder llegar como a esos acuerdos, a que ellos con preguntas, porque nosotros desafortunadamente aprendimos lo de las abuelas, la cantaleta, ¿no? Los llenamos y ellos se les mete por acá y se les sale por acá, o ni siquiera entra, simplemente se quedan cerrados. Lo ponen a uno en silencio. En mute, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacerlos partícipes en esos diálogos con preguntas, esa cantaleta que nosotros vamos a darle o esa reflexión que nosotros vamos a darle de manera directiva, ellos tengan la oportunidad de hacer esa reflexión, un poco como la que había emulado anteriormente, ¿no? Es cuáles son las cosas que tú quieres con eso, por qué lo quieres, a qué te va a llevar eso. ¿Lo quieres por querer o lo quieres porque otra persona lo está haciendo? Y ellos en ese diálogo van desarrollando más, además, ese criterio y ese racionamiento para poder enfrentar las situaciones. Entonces, nuestra labor realmente hoy en día es eso. Es como esa reflexión dialógica y no cantaletosa, sino hacerlos partícipes un poco como en estos diálogos y en estas cosas y que ellos básicamente desde que nosotros ya acordamos lleguen a eso, ¿sí? Bueno, pues entonces está el equipo papá y mamá, pero es que también hay a veces unos coequiperos que son bien importantes y bien interesantes, que en la gran mayoría de los casos son los abuelos. Sí. Bueno, eso es un gran error, ¿no? O sea, la primera cosa que uno tiene que pensar es que son abuelos, ya dejaron de ser papás. No son papás, no son responsables de la crianza del niño, son responsables de la malcrianza del niño. Con la única razón de que los nietos me los puedo gozar. Ya no tengo en mi mentalidad que tengo la responsabilidad de sacar adelante a mi hijo como un proyecto de vida y guiarlo hacia alcanzar su proyecto de vida también. Ya no es mi responsabilidad.
Claro, muchas cosas uno no les permite, pero finalmente son los abuelos. Los abuelos son para malcriar, para dar dulces, para sacarlos a lo que antes no los sacaba, para hacer todo, porque además estamos aburridos de no hacer nada, así que buscamos muchas cosas para hacer con nuestros nietos. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar el chip. Si tú decides dejar en crianza a tu hijo con los abuelos, asume las consecuencias. O sea, no se puede uno sentar con ellos y como realizar acuerdos, o sea, ellos van a, pues no fue mi caso. A zapotear. No fue mi caso porque desafortunadamente pues mi mamá no tuvo tiempo de disfrutar a sus nietas, ni tampoco ellas tuvieron la posibilidad de disfrutar ni a su abuela ni a sus abuelos, o sea, desafortunadamente. Pero no existen acuerdos, o sea, los abuelos, ese es su ADN. Es su ADN, tristemente. Tú le puedes pedir que lo hagan. La experiencia te ha demostrado que no, que son saboteadores. Ya pero desde el amor, además, del amor. Los aman tanto que les importa 5 porque están cansados de criar. Ya llega hasta aquí, ya no más criar. Y cuando esos abuelos comienzan a cuestionarlo a uno como, pero usted, ahí sí no, ¿por qué? Ahí sí no, ahí no le puedes permitir eso. A los abuelos se les dice, mira, te lo voy a dejar, lo único que te pido es alérgico al maní, porfa, no le vas a dar nada con maní, porque si no te va a tocar salir corriendo al hospital. ¿Quieres eso? No. Bueno. La segunda cosa, si se van a quedar de pijamado, los abuelos se acuestan cuando los abuelos les dé la gana. Le van a comer lo que los abuelos le van a dar y creen que les gusta. Tú puedes dar algunas sugerencias, ¿sí? El problema es que las cumplan. Pero lo que tú sí le vas a pedir no es negociable, es que te desautorice. Y es, mami, entiendo el amor con el que me lo dices, pero yo soy la mamá. Entonces te pido, te ruego, entiendo lo que me estás diciendo, pero ahí no te me metes. Ahí toca armarse un poquitico de valor, ¿no? Porque además también es el tema del respeto de uno hacia los padres. Sí, pero ellos también tienen que ponerse en la ubicación de que ellos tienen que respetar también algunas cosas y sobre todo la autoridad. Que no respeten la rutina, los dulces, las comidas, la dormida, la baña, no importa, eso no es importante porque están en un momento simplemente de la vida. Pero que ya los desautoricen, no. Que los regañe como si fuera, no, porque entonces los pone en una situación igual. Ustedes no me regañan, niño. Y me acabas de recordar, yo soy de Manizales, y mi abuelo era antioqueño, y él fue mi figura paterna, porque mis padres se divorciaron. Y yo recuerdo que mi mamá tenía una vitrina gigantesca donde tenía las vajillas que le habían dado en su matrimonio. Esas vajillas no se utilizaban, eran vajillas decorativas. Y a la vitrina se le rompió un vidrio y yo lo cogí de columpio. Y mi mamá me decía, no se haga ahí. Mire que se le puede ir esa vitrina encima y me la va a matar. Siempre obviamente lo negativo, no exagerando. Sí, pero bueno, siempre exagera. Y claro, y comencé a columpiarme y ocurrió ese día lo que tenía que ocurrir. Estábamos todos en el mismo espacio. Mi mamá alcanzó a cogerme cuando ve que la vitrina se viene, me saca y solamente se escuchó el eco en toda la casa. ¿Qué hice yo? Ir y meterme bajo la ruana de mi abuelo. Cuando llega mi mamá a regañarme, no a castigarme ni a darme una palmada, porque nunca jamás en la vida supe lo que era una palmada de mi mamá, mi abuelo automáticamente le dijo, usted no me toca a la niña. Y ahora que tú dices eso, claro, yo me acuerdo que cada vez que yo hacía algo que no era correcto, yo automáticamente me iba para donde mi abuelo, porque él era esa figura que desautorizaba a mi mamá y mi mamá por completo perdida, o sea, estaba en mi zona segura. Claro, total. Entonces eso es lo que puede pasar. Y eso es un gran error. Claro, es un gran error porque lo que hace es tratar a las dos como hijas. Claro, las dos estamos en el mismo nivel, ¿no? De acuerdo. Y eso no es bueno. No es bueno que una esté en un nivel mayor y el otro, que estén en el mismo nivel, sino que aquí está mamá y en el ordenamiento familiar, mamá está acá, mamá es la que cuida, mamá es la que enseña. Las otras personas son colaboradores.
Bueno, pues muy bien, Diana, aquí aprendimos un poco de ese equipo, papá, mamá, pues los coequiperos, los Colaboradores. colaboradores, pero es bien importante que todo se soluciona con el diálogo y llegando a acuerdos, ¿no? Ese es como el Total, secreto de todo, sí, la gran total, conclusión. sí, total, total. Y esos espacios son importantísimos. Hace poco leí sobre una teoría de la elección que maneja un colegio también muy prestigioso de Bogotá, en donde hablaba sobre las constituciones familiares. Y estos son los diálogos que también tenemos para nosotros poder llegar a acuerdos, ¿sí? Por un lado, momentos particulares de pareja en donde hayan esos diálogos y momentos familiares en donde también hayan esos diálogos. Bueno, pues muy bien, Diana, muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros, acompañándonos en De Padre para Padres. A ti, Y Jimé. pues espero que haya una nueva ocasión para que nos puedas acompañar. Claro que sí, aquí cuantas veces me quieran invitar, Jimé, Recuerda con tu mucho número cariño. de WhatsApp. Bueno, el número de WhatsApp es 300-434-5969 y en el mail dicleta2@gmail.com. Prontamente van a saber de mis podcasts. Claro que Escríbanlo. sí, así va a ser. Muchas gracias a ustedes, todos los miembros de la comunidad ciedista, por acompañarnos en De Padre para Padres, este espacio de la Asociación de Padres de Familia del Colegio CIEDI. Hasta la próxima.